Hablemos de un momento que realmente muchos creen que es muy obvio. Este incidente ha sido objeto de numerosos debates entre muchos y merece una observación más cuidadosa. Pero antes de continuar, es importante destacar que no importa quién aparezca en el video aparte de Jimin y Jungkook, ya que cualquier miembro que intervenga en un momento G-God no debe ser llamado despectivamente ni mucho menos atacado. Siento que en muchos casos no es la intención de interrumpir, sino que tienen tanta confianza entre ellos que tienen la libertad de intervenir en cualquier momento, aunque para nosotros pudo haber sido la clave. Sin más preámbulos, comencemos. Este momento involucra a Tae, Jimin y Jungkook. De hecho, debemos estar agradecidos con Tae por tener este pedazo de video, ya que fue él quien entró con las cámaras para darle un obsequio a Jimin. Fue allí donde los encontró en una situación que muchos consideran comprometedora. Solo basta con observar las camisas y los cabellos desordenados del G-God, y como ambos parecen estar nerviosos y perdidos ante la inesperada visita de Taehyung. La escena captura a Jungkook y Jimin en un estado que sugiere algo íntimo, algo más íntimo que estaba ocurriendo antes de la entrada de Taehyung. Las miradas sorprendidas y los gestos nerviosos de ambos son evidentes. En particular, Jungkook se ve más nervioso, como si lo hubieran atrapado en una situación difícil de explicar. Este nivel de nerviosismo y la reacción de sorpresa podría indicar que estaban compartiendo un momento personal e íntimo, que no esperaban que en ese momento fuera interrumpido. Miren cómo ambos tienen las camisas desabrochadas, un detalle que no pasó desapercibido para nadie. Jungkook ni siquiera sabía a dónde mirar, con su expresión delatando una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Jimin, por su parte, tenía sus brazos rodeando a Jungkook en un gesto que muchos interpretan como un acto de protección. Lo que resulta particularmente gracioso es la reacción de Taehyung. Después de que Jimin le agradece por el regalo con un apretón de manos, Taehyung se mira la mano con un gesto que es difícil de interpretar. Parecía estar reflexionando sobre algo, como si hubiera sentido algo inusual. Quizás la mano de Jimin estaba muy sudada debido a los nervios del momento, o tal vez fue una simple de las tantas ocurrencias impredecibles de Tae, que siempre logra añadir un toque de humor a cualquier situación. Este tipo de gestos ha generado todo tipo de especulación entre muchos. Algunos creen que Tae pudo haber sentido la tensión en el ambiente y su reacción fue reflejo de eso. Otros piensan que simplemente fue una respuesta espontánea sin ningún significado oculto. De cualquier manera, este detalle añade una capa más de intriga y fascinación a un momento de por sí cargado de emociones. Lo que resulta más interesante es la naturalidad con la que Tae entra a la habitación, sin percatarse de la tensión momentánea entre Jimin y Jungkook. Su objetivo era simple: entregar un regalo a Jimin, lo que demuestra la confianza que existe entre los miembros del grupo. Tae no tenía la intención de interrumpir nada, sino que actuó de manera espontánea, como lo haría cualquier amigo cercano. Este momento ha sido ampliamente analizado desde que se dio a conocer, quienes han encontrado múltiples interpretaciones de lo que podría estar ocurriendo entre Jimin y Jungkook antes de la entrada de Tae. Para algunos es una evidencia clara de la cercanía y la posible relación especial entre los dos, mientras que otros lo ven como una situación que simplemente fue mal interpretada debido a la tensión del momento. ¿Qué fue lo que realmente pudo haber pasado? Como siempre digo, esa respuesta solo la podrán tener los protagonistas de esa historia. Personalmente, ambos se veían muy nerviosos y sospechosos, así que creo que comparto respuesta con muchas teorías que ya han salido que Jimin y Jungkook estaban compartiendo un momento especial. Ahora vayamos a otro momento donde tenemos a J-Hot acompañando al G-God.
En esta ocasión, primero vemos a Jimin y J-Hope jugando mientras se preparan para subir al escenario. Como es habitual, Jimin siempre está dispuesto a jugar con cualquiera de los chicos de una manera amistosa y estos juegos lo vemos frecuentemente con J-Hope, debido a la gran confianza que hay entre ellos. Hobi ha mencionado muchas veces que considera a Jimin como su pequeño bebé, que él lo ha criado. Por eso ver este tipo de juego entre ambos es algo normal y esperado. En esta situación, mientras se preparan para subir al escenario, todos los miembros están expectantes, observando cómo se van acomodando una vez estén dentro del escenario. Todos menos Jungkook, quien tiene sus ojos fijos en la actividad de Jimin y Hobi. Jungkook simplemente no puede dejar de verlos. Cuando llega el momento de subir al escenario, todos los miembros comienzan a avanzar, y Jungkook, que estaba cerca de la entrada, podría haber sido el primero en llegar al escenario. Sin embargo, a diferencia de Jimin y J-Hope, quienes estaban más al final, Jungkook los esperó. Jungkook esperó hasta que todos los miembros pasaran, y luego se acercó a Jimin, dándole la oportunidad de pasar primero. Pero en un gesto que muchos consideran significativos, se interpuso entre Hobi y Jimin. Jungkook prácticamente se metió entre ambos para poder estar detrás y junto a Jimin. Muchos podrían argumentar que Jungkook simplemente dejó pasar a sus mayores primero, un gesto respeto de común. Sin embargo, es importante notar que J-Hope también es su mayor, y aún así, no le importó interponerse entre ambos solo para poder estar cerca de Jimin. Este tipo de acciones no son inusuales cuando se trata de Jungkook y Jimin. La atención y el cuidado que Jungkook muestra hacia Jimin son evidentes en muchos momentos, tanto en el escenario como fuera de él. Este acto particular de interponerse entre J-Hope y Jimin resalta una vez más la cercanía y la atención que Jungkook tiene hacia Jimin. No es solo un gesto de respeto, sino una muestra de su deseo de estar junto a él, de protegerlo y de asegurarse que estén juntos en cada paso que dan. A través de estos pequeños gestos y momentos, se puede ver cómo se cuidan y se apoyan mutuamente. La forma en que interactúan, no solo en situaciones formales, sino también en momentos casuales y espontáneos, muestra el fuerte vínculo que han construido a lo largo de los años. Este tipo de detalles no pasa desapercibido para los fans, quienes siempre están atentos a las interacciones, por más mínimas que sean. Ver cómo Jungkook se asegura de estar cerca de Jimin, incluso en medio de la preparación para un concierto o una entrega de premios, es una prueba más del profundo afecto y la dedicación que tienen el uno por el otro. Este momento de cercanía y apoyo mutuo son parte de lo que hace que sean tan especiales y queridos por cada uno de nosotros.